Enterré a mi hermana hace 4 meses, pero cuando volvió a mí en un sueño anoche, sus ojos tenían esa misma chispa traviesa que solía usar cuando guardaba secretos. El apartamento todavía huele a ella, no es su perfume, eso se evaporó hace semanas, sino algo más sutil, el aroma del jabón de lavanda que usaba, impregnado en las toallas que aún no me atrevo a lavar. Me mudé aquí después del funeral, incapaz de soportar la casa vacía que compartíamos en el barrio de Coyoacán. Mamá dice que estoy huyendo. Tal vez tenga razón, Lucía era 2 años mayor que yo, pero siempre fui yo quien cuidaba de ella. Desde niñas fue así. Yo la sacaba de problemas en la escuela, yo inventaba excusas cuando llegaba tarde a casa, yo mentía por ella cuando nuestros padres preguntaban dónde había estado. Ella era la libre, la soñadora, la que vivía como si las consecuencias fueran sugerencias opcionales. Yo era la responsable, la que pagaba las cuentas a tiempo y recordaba cumpleaños. El cáncer nos tomó por sorpresa a todos. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Durante esas últimas semanas, mientras la morfina la mantenía flotando entre la vigilia y el sueño, intenté preguntarle sobre su vida, sobre los años que pasó en Barcelona trabajando en esa galería de arte de la que nunca quiso hablar mucho, pero ella solo sonreía con esa sonrisa enigmática y decía: después, Marina, después te cuento todo. Después nunca llegó. Ahora paso las noches revisando sus cosas, cuadernos llenos de bocetos, postales de ciudades europeas, recibos de cafés con nombres garabateados en el reverso. Busco pistas de quién era realmente cuando no estaba siendo mi hermana, porque había algo, siempre lo supe, una parte de ella que mantenía cerrada, incluso para mí. La llamada de su abogado llegó una semana después del entierro. Herencia simple, sus ahorros, sus pertenencias, un sobre sellado que debía abrir cuando estuviera lista. El sobre sigue en mi mesa de noche, intacto. No sé por qué no puedo abrirlo, quizás porque mientras permanezca cerrado, todavía hay algo de ella que no he perdido del todo. Anoche, antes de dormir, miré su fotografía en la repisa. Estábamos en Oaxaca, en la Guelaguetza, ambas con flores en el pelo y mezcal en las mejillas sonrojadas. Ella se veía radiante, viva, completa. Toqué el cristal del marco y susurré: ¿qué me estabas ocultando, Lucía? No esperaba respuesta, pero la obtuve. El sueño comenzó en un lugar que no existe, una versión imposible de nuestro antiguo departamento en Coyoacán, donde las paredes eran del color correcto, pero las ventanas daban a un mar que nunca hemos tenido. Lucía estaba sentada en el sofá verde que regalamos hace años, vestida con esa blusa bordada de Chiapas que llevaba en su último cumpleaños. Se veía exactamente como la recordaba, el pelo oscuro cayendo sobre sus hombros, las manos inquietas jugando con un cigarrillo sin encender. Siempre fuiste demasiado buena para mentir, Marina, dijo sin mirarme. Su voz sonaba clara, tan real que podía sentir su peso en el aire. Me senté frente a ella, sabiendo que esto era un sueño, pero sintiendo lo más verdadero que cualquier mañana reciente. Tú eras la mentirosa de las dos. Eso la hizo sonreír. Tuché. Finalmente me miró, y sus ojos tenían esa intensidad que siempre usaba cuando iba a pedirme algo importante. Necesito que hagas algo por mí, algo que debía hacer yo misma. Estás muerta, Lucía. Ya no puedo hacer nada por ti. Sí puedes. Se inclinó hacia adelante y por un momento creí que podría tocarla. En Barcelona hay un hombre llamado Andrés Salazar. Vive en el barrio gótico, tiene un taller de restauración de arte en la calle Avinyó. Tienes que encontrarlo. ¿Por qué? ¿Quién es? Su expresión se suavizó de una manera que nunca le había visto antes, vulnerable y feroz a la vez. Es el padre de mi hija. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. ¿Qué? Ella tiene 3 años. Se llama Sofía, está con él, pero él no sabe toda la verdad. Pensé que tendría tiempo, pensé que podría arreglarlo yo misma, pero su voz se quebró. Lucía, esto no tiene sentido, tú no... Abre el sobre, Marina, está todo ahí. Las cartas, las fotos, los documentos. Y por favor, ve a Barcelona. Ella merece saber que tuvo una madre que la amó, incluso si esa madre fue una cobarde que no supo cómo quedarse. El mar por la ventana comenzó a rugir y la habitación empezó a disolverse en niebla. Lucía se estaba desvaneciendo. Espera, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca? Porque tenía miedo de que me juzgaras y porque sabía que si te lo contaba,
tú harías exactamente lo que necesito que hagas ahora, arreglar mi desastre. Su sonrisa era triste y cálida. Siempre fuiste la fuerte, hermanita, aunque tú nunca lo creas. Desperté con lágrimas en las mejillas y el corazón golpeando contra las costillas. La luz del amanecer entraba por la ventana de mi dormitorio, real y cruda. Por un momento permanecí inmóvil, tratando de aferrarme a los detalles del sueño antes de que se escurrieran como arena entre los dedos. Pero esto no se sentía como un sueño ordinario, se sentía como una confesión. Me levanté temblando y caminé hacia la mesa de noche. El sobre seguía allí, amarillento y pesado. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había todo lo que ella prometió: fotografías de una niña pequeña con los ojos de Lucía, cartas en español dirigidas a mi pequeña Sofía, documentos de nacimiento, un certificado de paternidad y una carta final dirigida a mí que comenzaba: Marina, si estás leyendo esto, significa que no fui lo suficientemente valiente para decírtelo en vida. Las siguientes 48 horas las pasé en una niebla de incredulidad y rabia. La carta de Lucía era larga, escrita en su caligrafía errática, llena de tachaduras y manchas que podrían haber sido lágrimas o café. Contaba una historia que nunca imaginé: un romance en Barcelona durante su segundo año allí, un embarazo no planeado, pánico absoluto. Andrés quería casarse, formar una familia. Lucía quería seguir siendo libre, así que hizo lo impensable. Le dejó a la niña y huyó de regreso a México, prometiéndose que regresaría cuando estuviera lista. Pero los meses se convirtieron en años y la culpa se volvió una pared tan alta que nunca encontró la manera de escalarla. Le enviaba dinero mensualmente a través de transferencias anónimas. Escribía cartas que nunca enviaba. Miraba las fotos que él le mandaba ocasionalmente y lloraba en secreto. Soy una madre terrible, escribía, pero pensé que ella estaría mejor sin mí que con una madre que no sabía cómo quedarse quieta. Llamé a mamá, pero me detuve antes de marcar. ¿Cómo le explicas que tu hermana muerta tuvo una hija secreta en España, que tenemos una sobrina que no conocemos? Guardé el teléfono. En cambio, busqué el nombre de Andrés Salazar en internet. Encontré su taller de restauración, Taller Salazar, Conservación de Arte, con una dirección en la calle Avinyó. Las reseñas lo describían como meticuloso, talentoso, un poco solitario. Había una foto de él en la página: un hombre de unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas, ojos serios, manos manchadas de pintura. Junto a él, en la foto del taller, había una niña pequeña jugando con pinceles. Mi sobrina. El peso de esa realidad me golpeó como un puño en el estómago. Cerré la laptop y me quedé mirando la pared durante horas, tratando de decidir qué hacer. ¿Tenía derecho a irrumpir en sus vidas? ¿Qué les diría? Hola, soy la hermana de la mujer que los abandonó. ¿Puedo explicar por qué ella era tan egoísta? Pero la voz de Lucía en el sueño resonaba en mi cabeza. Ella merece saber que tuvo una madre que la amó. Compré un boleto a Barcelona para la siguiente semana. Barcelona en noviembre era gris y hermosa, exactamente como Lucía la había descrito en sus pocas conversaciones sobre la ciudad. Caminé por las calles estrechas del barrio gótico con el estómago hecho un nudo, el sobre de documentos guardado en mi mochila como evidencia incriminatoria. El taller de Andrés estaba en un callejón adoquinado, entre una librería antigua y una tienda de instrumentos musicales. La puerta de madera tenía un letrero pintado a mano: cerrado por hoy. Maldije en voz baja y me quedé parada frente a la entrada, sin saber qué hacer. ¿Puedo ayudarla? Me volteé. Era él, Andrés Salazar en persona, cargando 2 bolsas del mercado y mirándome con curiosidad educada. Era más alto de lo que parecía en las fotos, con arrugas alrededor de los ojos que sugerían a alguien que sonreía con frecuencia, pero no había sonreído mucho últimamente. Yo estaba buscando información sobre restauración de arte. Mentí torpemente. La mentira sonó hueca incluso para mis propios oídos. Él inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Es mexicana? El acento me había delatado. Asentí. Algo cruzó su expresión, algo que no pude descifrar. ¿De qué parte? Ciudad de México. Hubo un silencio largo. Luego dijo con voz cuidadosa: conozco a alguien de allí, o conocía. Dejó las bolsas en el suelo y sacó las llaves. Entre, necesito hablar con usted.
El taller era un espacio estrecho lleno de luz natural, con mesas cubiertas de pinceles, frascos de pigmentos y lienzos en diversas etapas de restauración. Olía a aceite de linaza y trementina. En un rincón había dibujos infantiles pegados en la pared, casas con el sol sonriente, árboles morados, una familia de palitos. «Se parece a ella», dijo Andrés de repente, dándome la espalda mientras preparaba café. «A Lucía, tiene sus ojos». Se me secó la garganta. «¿Cómo? Las mexicanas de Ciudad de México no aparecen en mi puerta por casualidad». Se volvió hacia mí y sus ojos tenían una mezcla de dolor y resignación. «¿Es su hermana? ¿Prima? Hermana». La palabra salió apenas como un susurro. Asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «¿Sigue viva?» Y ahí estaba, la pregunta que partía todo en dos. Negué con la cabeza. Vi cómo la compostura se le escapaba por un momento, cómo sus hombros se hundían ligeramente. Se sentó pesadamente en un banco de trabajo. «¿Cuándo?» «Hace 4 meses. Cáncer». «Dios». Se frotó la cara con las manos. «¿Ella habló de nosotros? ¿De Sofía?» «No, mientras vivía. Dejó cartas, documentos». Saqué el sobre de mi mochila. Me pidió que viniera, que les explicara. Andrés miró el sobre como si fuera una serpiente. «No necesito explicaciones. Ya lo entendí hace tiempo. Ella no nos quería. Eligió su libertad sobre su familia. No es tan simple». «¿No?» Su voz se endureció. «Se fue cuando Sofía tenía 6 meses. 6 meses. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, que volvería pronto. Nunca lo hizo. Las transferencias de dinero no compensan la ausencia, señorita». Marina, respiró hondo. «Mire, aprecio que haya venido, pero Sofía está bien, está feliz, tiene una vida estable. No necesita saber sobre una madre que la abandonó y que ahora está muerta». El golpe de sus palabras me dejó sin aire, pero había algo en su tono, una grieta de duda que me hizo insistir. «Estas cartas, Lucía le escribió a Sofía cada mes durante 3 años. Nunca las envió porque pensaba que era mejor esperar, que primero necesitaba arreglarse a sí misma. Estaba enferma, Andrés. Tenía miedo de que Sofía la recordara muriendo en lugar de viviendo». Mentira. Lucía nunca escribió eso, pero era la verdad que él necesitaba escuchar. La verdad que tal vez mi hermana hubiera querido que fuera cierta. Andrés no respondió. Solo extendió la mano hacia el sobre. «Conocí a Sofía 2 días después, en un pequeño parque cerca del taller. Andrés insistió en que fuera gradual, sin mencionar todavía quién era yo realmente. Le dije que era una amiga de la familia visitando desde México. La niña era exactamente como en las fotos, cabello oscuro y rizado, ojos enormes color miel, una manera de inclinar la cabeza cuando pensaba que era idéntica a Lucía. Llevaba un vestido azul con manchas de chocolate y corría por el parque con la energía caótica de todos los niños de 3 años. «¿Tú conociste a mi mamá?», preguntó de repente mientras empujaba un columpio vacío. Mi corazón se detuvo. «¿Tu papá te habló de ella?». «Un poquito. Dice que está muy lejos». Sofía me miró con esos ojos demasiado grandes. «¿Es verdad?». «Sí, muy lejos. ¿Por qué no viene a verme?». Andrés intervino antes de que pudiera responder, distrayéndola con un helado, pero la pregunta se quedó flotando en el aire como humo. Esa noche, en mi pequeño hotel cerca de las Ramblas, leí cada carta que Lucía había escrito. Eran hermosas y desgarradoras, llenas de disculpas, de amor, de descripciones detalladas de cómo imaginaba que Sofía estaría creciendo. «Apuesto a que ya sabes contar hasta 10, decía una. «Apuesto a que tu papá te lee cuentos antes de dormir. Ojalá pudiera ser yo quien te arropa». Había también confesiones más oscuras, la depresión que la persiguió después del parto, el miedo abrumador de no ser suficiente, la certeza de que Sofía merecía algo mejor que una madre quebrada. Y al final de la última carta, un párrafo dirigido a mí. «Marina, si algún día tienes que hacer esto por mí, por favor dile que la amé, que si pudiera regresar y hacerlo diferente, lo haría, pero también dile la verdad, que a veces el amor no es suficiente para vencer el miedo y que eso está bien, que ella no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser ella misma». Lloré por primera vez desde el funeral. Una semana después, Andrés me invitó a cenar en su apartamento encima del taller. Sofía ya estaba dormida y pudimos hablar con honestidad brutal sobre Lucía, sobre las decisiones que tomó y las consecuencias que dejó. «Leí todas las cartas», dijo Andrés.
sirviendo vino tinto en copas desparejas, varias veces. Y todavía estoy enojado con ella, pero su voz era más suave ahora. Pero también entiendo, no sé, el pánico, la sensación de estar atrapado en una vida que no elegiste completamente. ¿Se lo vas a contar a Sofía? Eventualmente, cuando sea mayor, cuando pueda entenderlo. Me miró directamente, pero quiero que tú estés ahí cuando lo haga. Eres su tía, eres la conexión con su madre. La palabra tía me golpeó como ola. No sé si puedo, vivo en México, tengo trabajo, una vida. No te estoy pidiendo que te mudes, solo que no desaparezcas, que la conozcas, que le cuentes sobre Lucía cuando llegue el momento. Hizo una pausa, que seas parte de su vida de la manera que Lucía no pudo. Era un peso enorme, pero también era exactamente lo que Lucía me había pedido en el sueño, arreglar su desastre. De acuerdo, dije finalmente. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hotel por las calles silenciosas de Barcelona, sentí algo extraño. No paz exactamente, pero sí una especie de resolución. Había cumplido la misión, había entregado las cartas. Había comenzado a construir el puente que Lucía nunca tuvo el valor de construir, pero había una pieza que todavía no encajaba. En una de las cartas, Lucía mencionaba algo raro. Le dejé algo a Sofía, algo que Andrés no sabe. Está escondido en el lugar donde nos conocimos. Algún día, cuando ella sea mayor, quiero que lo tenga. ¿Qué lugar? Andrés había mencionado que se conocieron en una exposición de arte, pero Barcelona estaba llena de galerías. Podría ser cualquier lugar. Y luego lo recordé. En el sobre había una postal vieja doblada por la mitad. La había pasado por alto entre todos los otros documentos. La saqué de mi bolsillo y la examiné bajo la luz de una farola. Era una imagen del Palau de la música catalana. En el reverso, con la letra de Lucía, donde todo comenzó. Tercera fila, asiento 12. El Palau de la música catalana era una catedral de vidrio y mosaicos, una explosión modernista de color y luz que parecía demasiado ornamentada para ser real. Conseguí entrar con un grupo de turistas al día siguiente, mi corazón latiendo con anticipación y miedo a partes iguales. La tercera fila era en el auditorio principal. El asiento 12 estaba gastado, terciopelo rojo, desvanecido por años de uso. Me senté en él, sintiéndome ridícula. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Un tesoro escondido como en una película? Pasé las manos por debajo del asiento. Nada. Revisé los lados. Nada. Estaba por rendirme cuando mis dedos encontraron algo, una pequeña ranura en la estructura de madera, apenas visible. Metí la mano más profundo y sentí papel. Era un sobre pequeño, sellado con cinta. Dentro había una llave, un certificado bancario y una nota corta. Para Sofía, cuando cumpla 18 años, esta es la herencia que no pude darle en vida. Mi libertad. La cuenta tiene suficiente dinero para estudiar lo que quiera, viajar donde quiera, ser quien quiera, que no cometa mis errores, que no tenga miedo de quedarse cuando encuentre algo que valga la pena. Con todo mi amor fallido pero real, mamá. El certificado mostraba una cuenta en un banco suizo con una cantidad que me dejó sin aliento. Lucía había estado ahorrando durante años, aparentemente cada centavo que no necesitaba para sobrevivir, construyendo un futuro para una hija que probablemente nunca la perdonaría. Y de repente lo entendí todo. ¿Por qué vivía tan modestamente? ¿Por qué nunca compraba nada para ella misma? ¿Por qué trabajaba horas extra en empleos que odiaba? No era descuido, era sacrificio, era amor en la única forma que sabía dar. Desde lejos, en secreto, imperfecto pero genuino, me quedé sentada en ese asiento, en el mismo lugar donde Lucía y Andrés se habían enamorado años atrás, llorando por mi hermana complicada y rota. Por primera vez desde su muerte no sentí rabia por sus secretos, solo tristeza por todo lo que el miedo le había robado. Guardé el sobre cuidadosamente. Esto también se lo daría a Andrés, con instrucciones claras, para Sofía cuando fuera el momento correcto. Salí del Palau bajo el sol débil de noviembre, sintiendo que finalmente había completado la tarea que Lucía me encomendó. No solo entregar cartas o documentos, sino entender, perdonar, recordar que el amor no siempre se parece a lo que esperamos. Volví a México una semana después, pero Barcelona se vino conmigo de maneras que no esperaba. Andrés y yo intercambiábamos mensajes regularmente, y él me enviaba fotos de Sofía, en el parque, en el taller pintando con dedos.
durmiendo con un peluche que yo le había regalado antes de partir. Planeaba visitarlos cada año. Sofía me llamaba tía Marina ahora, aunque todavía no sabía toda la verdad. Eso vendría después, en su tiempo. Limpié finalmente el apartamento de Lucía, guardando lo importante y donando el resto. Entre sus cosas encontré un último cuaderno, uno que había pasado por alto antes. Las últimas páginas contenían bocetos, docenas de dibujos de una niña pequeña en diferentes poses, imaginada en diferentes edades. Lucía la había dibujado creciendo en papel, ya que no pudo verla crecer en persona. Una noche, 3 meses después de regresar, tuve otro sueño. No era tan vívido como el primero, más bien una sensación difusa de presencia. Lucía estaba de espaldas, alejándose hacia algún lugar luminoso que no podía distinguir, pero antes de desaparecer completamente se volvió y me miró. No dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa de agradecimiento, de alivio, de algo parecido a la paz. Cuando desperté, por primera vez en meses, no sentí el peso de su ausencia aplastándome el pecho. Seguía ahí, por supuesto. El dolor no desaparece tan fácilmente, pero había algo más también, la sensación de que la había ayudado a soltar algo que la había estado ahogando, incluso en la muerte. Llamé a mamá esa mañana y le conté todo, sobre Sofía, sobre Andrés, sobre el dinero escondido y las cartas no enviadas. Ella lloró, como sabía que lo haría, pero también dijo algo que me sorprendió. Lucía siempre fue difícil de entender, pero tú siempre la entendiste mejor que nadie. Estoy segura de que, donde sea que esté, está agradecida de que fueras tú quien terminara su historia. Tal vez tenía razón, o tal vez simplemente necesitábamos creer que los muertos pueden encontrar paz cuando los vivos arreglamos lo que dejaron roto. Guardo las fotos de Sofía en mi repisa, junto a la de Lucía en Oaxaca. 2 generaciones de mujeres con los mismos ojos color miel, separadas por secretos y océanos, pero conectadas por algo más fuerte que cualquier miedo. Y a veces, tarde en la noche, miro esas fotos y susurro: lo hice, Lucía, cumplí tu última petición. El apartamento no responde, por supuesto, pero juro que todavía huele a lavanda.